buenas noches. Autoridades civiles y militares no creo que haya, pero eclesiásticas sí, ¿no? Así que muy buenas noches, Rociero, presidente de la Hermandad de Huelva, bueno, queridos amigos, querido Juan, querido Eduardo, querido Rafael y, como no, querido Santiago, ¿no? La verdad es que después de los acontecimientos que hemos vivido, o que se han vivido, porque yo he tenido la suerte y la desgracia al mismo tiempo de estar de viaje, pues no he podido estar en esta ocasión aquí en la magna manifestación rociera, ¿no? En que por las personas que han estado, con los que he hablado, pues bueno, se han llenado de entusiasmo y de fe rociera, ¿no? Yo estaba comentando hace un momentito con el presidente de la Hermandad de Huelva que, hombre, como ya uno pinta canas y ya llevo más años de la cuenta quizás, pues eso me permite también recordar que hubo otra manifestación rociera en Huelva importantísima. Bueno, pues recién creada la diócesis de Huelva, ¿no? El obispo doctor Cantero Cuadrado, pues organizó recién llegado, bueno, aparte de que le tocó hacer toda la diócesis, muchas iglesias y muchos eventos, pues uno de los que hizo precisamente quiso hacer una gran manifestación rociera en Huelva, con la venida de todas las hermandades. Vinieron todas las hermandades, excepto la principal, excepto la de Almonte, ¿no? Almonte, por las razones que no hacen al caso ahora, pues no estuvieron presentes, pero sí hubo una manifestación, yo me acuerdo, era muy chico, y hubo una cantidad de personas inusitadas, ¿no? Yo creo que recuerdo también una venida de la Virgen de Fátima a Huelva, que también fue tremendo, ¿no? Pero posiblemente la del Rocío fue superior, además venían las carrozas, bueno, aquello fue un acontecimiento extraordinario, como me imagino que se habrá vivido estos días aquí en Huelva, ¿no? Las cosas cambian, son completamente distintas. Yo creo que todo lo que estamos aquí reunidos, pues nos une pues nuestro amor y nuestro afecto por la romería, por la Blanca Paloma, por la Virgen Santísima Virgen del Rocío y por la romería, porque yo tengo que decir que desde muy pequeño, pues mis padres me llevaban a la procesión que había entonces antiguamente, que venía en la procesión, primero salía de San Pedro y venía una procesión por la calle, bueno, por la calle lógicamente, pero a pie, no iban a caballo nadie, y llegaban aquí a esta calle, precisamente al Palacio de Moraclaro, donde la camarista Loló Tello, una señora muy conocida en Huelva, pues era la camarista y exponía durante unos cuantos días que se celebraban el culto, y después ya el día de salida salían precisamente de aquí, de la calle Moraclaro, ¿no? O de la calle El Puerto. La verdad es que yo durante muchos años, pues como no ha pasado a muchos, pues no podíamos ir al colegio, después la universidad, en fin, lo cierto es que hasta que pasaron unos cuantos años, yo ya iba con mis hijos, como lo habrá pasado a muchos de los aquí presentes, pues hemos ido un día al Rocío a ver la Blanca Paloma, la salida, en fin, toda esa emoción que se embarga cuando uno se llega al Rocío, ¿no? Porque evidentemente el Rocío es un sitio especial. Yo me acuerdo que un año, después se habían seguido todas las hermandades, y fuimos mi mujer y yo a despedirnos de la Virgen de la Blanca Paloma, y nos encontramos allí saliendo de la iglesia una cantidad de personas, señoras muchas veces, con unas túnicas blancas. Venían, por lo visto, eran personas que venían visitando, pues, iglesias en las que había este tipo de devoción, ¿no? Ellos habían estado en Fátima, en Lourdes, y la verdad decían que ellos detectaban que en el Rocío había una energía positiva fuera de lo común. Bueno, yo no sé cómo se mide la energía positiva, pero lo cierto y verdad que mi mujer y yo asentimos, digo, pues es verdad, porque difícilmente en el Rocío hay peleas, hay en tiempos de romería, ¿no? La gente, pues parece que cuando llegamos al Rocío, cuando llegamos alrededor de la Blanca Paloma, pues parece que nuestro ánimo, nuestra
nuestra forma de ver las personas, de atender a los que vienen, a los peregrinos, pues yo creo que se desborda la caridad, ¿no? Y por tanto yo creo que, bueno, yo conocí a un agricultor permítanme un poco, no el chiste, pero sí la expresión de uno de Rociana, que era muy rociero, que decía que el rocío debía de durar 11 meses. Y, hombre, y el otro dice, no, el otro para vendimiar. O sea que el rocío es una celebración, es una romería, no se puede eso perder el norte, y bueno, que desde 1919, pues empezó que iban 10 hermandades filiales, ¿no? Entre ellos la de Huelva, la de San Juan del Puerto, la de Moguer, en fin, unas cuantas. Y iban al Rocío unos 3.000 peregrinos, ¿no? Y, bueno, y ahora hay 121 hermandades y filiales y bueno, iban, algunas veces se ha llegado al 1.000.000 de personas solamente en los días del Rocío, ¿no? Antiguamente era una epopeya y por las arenas no había coche, no había posibilidades, ¿no? La verdad que el Rocío, bueno, pues a medida que hemos ido avanzando en la edad, los años, pues yo me acuerdo que en 1977 para mí fue un año importante porque venía la democracia a España. Yo fui senador de las constituyentes, de la legislatura constituyente, y entonces me acuerdo que tuvimos un acierto de UCD, la Unión del Centro Democrático, tuvimos un acierto que después se ha continuado en otras elecciones, en otros procesos electorales, se han ido respetando, ¿no? Que decía, pusimos unos carteles, stop a la propaganda política, estamos en el Rocío, ¿no? Otras elecciones que ha habido posteriormente, pues en los alrededores de la época del Rocío, pues también eso se ha respetado. O sea, yo creo que la gente, cuando llegamos al Rocío, pues se quitan el ropaje civil y se convierten en peregrinos, ¿no? Es un fenómeno extraordinario que bueno, que como decían esas personas que nos encontramos, las personas con unos vestimentos, unas túnicas blancas y decían que claro, que en el Rocío era uno de los sitios donde había esa energía positiva, en el Rocío, en Fátima, en Lourdes y en Czestochowa, ¿no? Que yo he conocido las tres. Lo cierto y verdad es que el Rocío es una luminaria en la devoción a María, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo que hay que consentir, que no se puede consentir, otras cosas que no sean la devoción. No es la romería, pues es alegre, es dinámica, pero tiene que tener la base religiosa, que si no carecería de sentido, ¿no? Bien, hace unos años, pues el amigo Santiago Padilla, como rociero, y una persona que nos encontramos con mucha frecuencia, pues me planteó precisamente hace unos años hacer un facsímil de la obra de don Ignacio Cepeda y Soldán, que era una persona que era miembro de la Junta Directiva de la Hermandad Matriz, y bueno, y quiso hacer él fue el que hizo el recuerdo el libro Recuerdos de la coronación de la Virgen del Rocío en 1919, ¿no? La obra la hizo, eso fue en 1919, pero la obra la realizó en 1923, unos años después. Y precisamente en el 90 aniversario de la coronación, pues Santiago vino a verme, que quería ver si hacíamos el libro de crónicas de la coronación de la Virgen del Rocío. Fue un libro facsímil que nos costó, estaba prácticamente, casi no existía, nos costó mucho trabajo recuperarlo, y la verdad que hicimos y ha sido un éxito editorial, ¿no? Pues se acotó, tendremos que pensar, si Dios quiere, en hacer alguna segunda edición de ese facsímil, ¿no? Posteriormente también acudió a mí Santiago,
con motivo del centenario, del bicentenario del Rocío Chico, pues resulta que una persona, un almonteño que no quiso dar su nombre, que se llamaba Lorenzo Cruz, que era catedrático del Instituto de Santa María de la Rábida, perdón, del Instituto La Rábida de aquí de Huelva, era catedrático de literatura, y en 1913 hizo pues el libro este de recuerdo del primer centenario. El primer centenario que en el 1913 era cuando él lo escribió. Entonces nosotros, pues hicimos también otro facsímil que fue también un éxito, ¿no? No tanto como el anterior, porque el anterior fue extraordinario, pero bueno, este también ha sido un éxito importante, ¿no? Y después ahora, pues precisamente nos trae aquí Santiago un libro suyo, porque se me había olvidado decir que en el primer facsímil, en el de don Ignacio Cepeda, pues hizo una introducción muy densa, ¿no? En Santiago, pues, había casi dos libros, uno de Santiago y otro de don Ignacio Cepeda. Bueno, lo cierto y verdad que ahora el Rocío, Reina de la Paz, yo creo que es un libro que viene bien traído. Ahora es un libro de consultas también. Yo tengo que decir que no puedo hablar de un libro que no lo he leído, porque lo acabo de ojear en estos momentos, pero que está claro que la devoción al Rocío, pues, nos hace un poco rememorar también la visita pues en estos días estábamos celebrando el 25 aniversario de la llegada de Juan Pablo, de la visita de su santidad San Juan Pablo II, ¿no?, a Huelva, fue memorable. A mí también me cogió en Frankfurt, precisamente, yo de viaje, no pude asistir, pero sí fue a Huelva, pero sí asistí a la del Rocío, y aquello fue efectivamente memorable, ¿no? Aquellas palabras que decían que todo el mundo sea rociero, pues son inolvidables, y yo creo que han quedado en letras. Habría que escribirlas en letras de oro en la hermandad, ¿no? Juan Pablo II ha sido una persona inolvidable, ¿no? Así que podría uno estar contando muchas vivencias, ¿no? Pero lo cierto es verdad que el Rocío nos llena, y hay personas que tienen que tomar la palabra, y no quiero extenderme más. Pero está claro que el entusiasmo y la fe rociera de la persona como yo, que he estado ininterrumpidamente asistiendo durante 41 años, pues me parece que, aparte de los que anduvimos a gatas, ¿no?, pues resulta que para mí cualquier cosa que lleva la palabra Rocío, pues ya tiene un marchamo de cariño, de afecto y de devoción. Así que muchas gracias. Don Juan Moreno tiene la palabra. Muy bien, pues muy buenas noches y muchísimas gracias por vuestra presencia, autoridades no militares, sino civiles y eclesiásticas, como aquí, hermano mayor de la Hermandad de Rocío de Huelva. Pues bien, yo como presidente de Inés Rosales, que desde que el 2010 justamente nos sumamos al fervor de Santiago Padilla en la manera de hacer posible, mediante nuestro apoyo y nuestra ayuda para la edición de los libros, de lo que puede ser la primera biblioteca escrita que se haga justamente de manera rigurosa y conforme a las averiguaciones de cada tiempo del Rocío, pues Inés Rosales, entendiendo, no por mí, sino por lo que la historia que yo arrastro y que llevo conmigo con respecto a lo que ha significado el Rocío en Castilleja y lo que ha significado el Rocío en Inés Rosales. Efectivamente, yo soy rociero de nueva generación, aunque soy casi tan viejo como José Luis. Casi. Primero porque soy de Chiclana y de Cádiz. Soy marino mercante, ya lo he dicho algunas veces aquí justamente en la presentación de mi empresa. Y en un barco, quien cabe en un camarote pequeño era la Virgen del Carmen con su hijo en brazos y el tripulante que va justamente en él.
Por lo tanto, la vocación mariana fundamental en la Marina siempre ha sido la Virgen del Carmen. Pues bien, es justamente en el año 85 cuando compramos Inés Rosales. Eso fue a finales de marzo del año 85. Y yo del Rocío tenía unos conocimientos muy ligeros y muy livianos, tanto que ni tan siquiera me acordaba justamente, fundamentalmente por los líos que había en Inés Rosales, que estaba prácticamente en quiebra y teníamos que levantarla. Por lo tanto, poco tiempo me quedaba a mí a pensar solo, exclusivamente, en lo que era el levantar Inés Rosales. Pero allá por la segunda quincena de mayo, más o menos, sí, la segunda quincena de mayo sería, más o menos, sí. Yo tenía el despacho que daba, había una ventana que daba en el interior de la fábrica y una al exterior de la calle Real. Y la puerta de la ventana de la calle estaba cerrada y prácticamente no oía casi nada. Bueno, sí, oía cohetes, pero en Castilleja oír cohetes siempre se está oyendo permanentemente, por una cosa o por otra. Ni tan siquiera sabía que era justamente que la carreta de Rocío de Triana pasaba justamente por Castilleja. Pero miraba yo a la fábrica y veía una inquietud, la gente empujándose una a la otra, activándose, ¿no? Venga niña, que venga, ve terminando. ¿Qué pasa aquí? Y en un momento determinado la fábrica se para, se quita los delantales, porque en ese momento no llevaban uniforme ni nada, sino un delantal cada uno de su casa, de flores, de no sé, muñequitos, de lo que fuera, ¿no? Y se van, y salgo yo, ¿dónde vais? ¿Habéis pasado las carretas? Y yo, bueno, ¿estáis trabajando? Sí, pero... pero están pasando la carreta, hombre. ¿Qué se le ocurre a usted pensar justamente que vamos nosotros a seguir trabajando, pasando el sin pecado de Triana por aquí con la puerta de Inés Rosales? ¿Eso cómo es? Pues así es. Bueno, muy bien, pues así es, pues que así sea. Y efectivamente, fue mi encuentro con el Rocío en el año 1985. Y curiosamente ya en ese momento, por mi fe, pues empecé justamente a hacerle un seguimiento de fe al Rocío. Recuerdo que en ese momento, en el año 85, ya había una crisis importante en España de empleo y curiosamente las primeras palabras que yo escuché en el Rocío, el obispo en ese momento de Huelva, que era Monseñor Villaplana, creo que ¿no? ¿O Villaplana? Era González Morales. Entonces, ¿En el año 85? Sí, González Morales. Villaplana actualmente. Sí. ¿Cuándo fue? Después, posterior. ¿Fue posterior? Bueno, pues justamente empecé a hablar justamente, a relacionar el mensaje del Rocío con la paz, con el compromiso, con sentirnos, digamos, responsables como cuerpo de la Iglesia, todos como cuerpo de la Iglesia justamente, en ayudar a resolver los problemas que en ese momento había en España. Curiosamente, justamente, algo que desde fuera tenía más raíz folclórica que otra cosa, encontramos un mensaje de fe, un mensaje justamente de compromiso de los rocieros con los momentos que en ese momento se vivían, ¿no? Pues bien, desde ese momento, lógicamente, nosotros hemos seguido activando y participando en cuantas acciones ha sido posible, y esta es una de ellas, es decir, ayudar a que la historia del Rocío se ponga sobre papel, que haya un estudio riguroso de cada momento, de cada cosa, para que es mucho más fácil hablar desde el conocimiento que desde el anecdotario, de lo que pudo pasar pero no pasó. Por lo tanto, justamente entendimos que nosotros, en nuestro lema, que es un compromiso con la cultura y nuestra sociedad, el compromiso nuestro es ayudar justamente a que todo lo que tenga que saberse sobre la Virgen de Rocío, bueno, sobre la peregrinación, la romería al Rocío, justamente se conozca, y quién mejor que Santiago, que estudia con muchísimos pormenores eso. Pero eso me ayudó también justamente a ver qué era Inés Rosales justamente antes que yo llegara con respecto al Rocío. Y me encuentro una historia riquísima en donde Inés Rosales, que comenzó en 1910 en Castilla de la Cuesta, ya hasta el año 36 que murió, fue una activista del Rocío. Tenemos multitud de anecdotarios, fotografías, en donde con los camiones y con los toldos puestos del Rocío, los camiones que tenía de reparto y la furgoneta que tenían de reparto Inés Rosales participaban en el Rocío, porque efectivamente en esa semana del Rocío prácticamente Inés Rosales se paraba, es decir, todo el personal tenía el derecho de asistir al Rocío, con lo cual, digamos, la vivencia, el compromiso de Inés Rosales con el Rocío
No, por supuesto, no empieza en el año 1925, empieza en 1910, cuando mucho antes justamente que incluso que se produjera la canonización la coronación canónica de la Blanca Paloma. Pues desde ese estado de que Inés Rosales lleva el rocío como una forma muy particular de entender que la fe y la cultura pueden ir justamente de la mano, en donde el compromiso social tiene que ir de la mano de la fe, o la fe es un elemento muy valioso para llegar justamente a los que menos tienen, pues desde ese compromiso social Inés Rosales ya hizo lo posible para que en 2010 Santiago pudiera publicar su primer libro. Creo que vamos por el cuarto, ¿no? Por el cuarto, y bueno, pues seguiremos ya con este compromiso, lógicamente, seguiremos que mientras que Santiago tenga cosas que contar, cosas importantes que contar de Rocío, Inés Rosales estará con el Rocío, con los rocieros y con la Blanca Paloma. Nada más. La palabra don Eduardo Subraña. Perdón. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Después de lo vivido estas últimas jornadas, hoy se antoja un día muy especial para presentar esta obra de Santiago Padilla, Día de la Serna, Rocío, Reina de la Paz. Se trata de la historia de la coronación canónica de la Blanca Paloma, donde analiza los años clave de 1918 y 1919. Un día, el de hoy, muy a propósito para presentar este libro, cuando todavía se escuchan por las calles de Huelva el eco de los tamboriles rocieros y se saborean los vivas a la Blanca Paloma en este gran encuentro de hermandades rocieras de la diócesis de Huelva, que pasará a los anales de la historia de la devoción mariana de esta provincia y del Rocío. No puede ser más a propósito el día elegido para la presentación de este libro, insisto, que condensa lo que motivaba la celebración, como es el centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Hemos vivido grandes acontecimientos, con una participación inusitada, y en torno al Sin Pecado de Almonte se ha celebrado un gran rosario por las calles de la ciudad de Huelva, con la misma intensidad y fe que si hubiese sido en la propia aldea almonteña. Luego, tras un gran encuentro de comunión con la Iglesia diocesana, la solemne Eucaristía en la rotonda de San Juan Pablo II, el Papa que vino hasta el santuario marismeño para proclamar que todo el mundo sea rociero. Hemos tenido el desfilar de una gran comitiva de fe, un mosaico de devoción y arte por las calles de Huelva, con la carreta de los sin pecados de toda la provincia, recibidos en el punto por el de la Hermandad Matriz de Almonte. Unas escenas únicas, que no olvidaremos jamás, que han trasladado el rocío al mismo corazón de la ciudad de Huelva. Un acontecimiento que tiene lugar por un hecho tan importante como el centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Una efeméride que une a toda la provincia, como se funde en la devoción a la Blanca Paloma, que cada día es más universal. Almonte ha querido continuar así, tras la solemne procesión extraordinaria de la Virgen, en la pasada festividad de la Natividad de Nuestra Señora, participando con las hermandades del Rocío de Huelva y emigrantes en el encuentro de Rocío de Amor y Caridad, en este nuevo anuncio del centenario de la coronación, celebrando los jubilosos allende de su frontera, aquí con nosotros en Huelva. En la romería, la celebración del Rosario, la solemne Eucaristía, la procesión de las carretas con sus sin pecados, desemboca en un lunes de Pentecostés de eclosión con la salida de la Virgen. Hoy es lunes, también de saborear grandes sensaciones para todos nosotros después de lo vivido este fin de semana. Es el rocío del día a día que tiene esa fuerza que mantiene viva la fe de todo el año. Ese rocío se funde hoy, en este lunes, en un lunes muy especial, en el que resumimos tanta fe expuesta con ocasión de la efeméride del centenario de la coronación canónica en este libro que presentamos, Rocío, Reina de la Paz, Historia de la coronación canónica de la Blanca Paloma, 1918-1919, del que es autor Santiago Padilla, Día de la Serna. La procesión del lunes de Pentecostés es el resumen de todo lo vivido
y en el corazón de cada uno están las sensaciones de este fin de semana. Hoy la presentación de este libro viene a unirse a ese gozo rociero que estamos sintiendo en Huelva, porque resume lo que celebramos, y lo que le celebramos es la coronación canónica de la Virgen de la Cinta. Un trabajo, perdón, del Rocío. Un trabajo, bueno, yo diría que Cinto Rocío va, estos lazos es porque va en el corazón de la gente de Huelva. Un trabajo que nos llega gracias al esfuerzo realizado por Santiago Padilla, secretario de la Hermandad Matriz de Almonte, al que en Huelva conocemos sobradamente y al que le felicitamos por este libro. De sus investigaciones está el descubrir esa fecha magnífica de ese 8 de septiembre de 1918 del decreto pontificio para la coronación de Nuestra Señora del Rocío. En este siglo XXI, Santiago Padilla se ha convertido en el gran historiador de la devoción rociera, de la que mucho se ha escrito, pero de la que quedan muchas cosas por contar y poner en valor para que las futuras generaciones sepan lo que es el verdadero rocío. Santiago es autor de varios libros sobre la historia. Me vaya a permitir un repaso a ello, porque creo que es importante, porque hay que destacar la labor de quienes pasan muchas horas en biblioteca, mirando libros, periódicos, donde no hay, al final se encuentra. Y ese es el fruto, y por eso quiero destacar esos libros que ha hecho Santi. Es autor de varios libros sobre la historia de la devoción rociera. Entre ellos destacamos Rocío, la explosión de la gran devoción del sur en el siglo XX, en 2007. Rocío, Sal y Sol de Andalucía, en 2010. Muñoz y Pavón, ilustre cantor de la Blanca Paloma. La biografía del insigne sacerdote, literato, capillita y rociero, en 2011. También en 2009 promovió la reedición facímen de la obra Crónica de la coronación de Nuestra Señora del Rocío, escrita y publicada por Ignacio de Cepeda en 1923, que contó con un extenso prólogo introductorio suyo de la obra y de su autor. En 2014 publicó El Rocío en Platero y yo, obra con la que culminó más de 2 años de estudio sobre el nombre moguereño y en la que reconstruye la biografía del personaje principal secundario de la obra, el médico de Platero, el almonteño Juan Bautista Darbón Díaz. Biografía que ha sido publicada asimismo por la revista Anales de la Real Academia de Veterinaria de Andalucía Oriental en diciembre de 2015. Basado en este libro, realizó conferencia para la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental en Sevilla, en 2015, y también el Ilustre Colegio Oficial de Veterinario de la provincia de Huelva, donde su conferencia fue la conferencia inaugural del curso 2015. En 2017 movilizó al Ayuntamiento de Almonte y a la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez de Moguer para celebrar el 180 aniversario del nacimiento de Juan Darbón Díaz, el médico de Platero. Es autor del cuento Rosa y Celeste, Muñecas Madrinas, y asimismo el relato que lleva por título Al Rocío con Platero, publicado por Niebla en 2016, con el que la editorial onubense ha abierto una nueva colección de títulos bajo la rúbrica de Colección Platero. Entre otras publicaciones, dirige actualmente la revista de investigación Esvoto, que publica anualmente la Hermandad Matriz de Almonte, y ya en 2018 alcanza su 7º número, y asimismo la colección Regina Rory en la selección de títulos rocieros de la Hermandad Matriz, que dirige desde 2013, y en mayo de 2018 ha conocido la edición del 3er título. El incansable Santiago también le gusta escribir en los periódicos. Tengo que decir que es colaborador de Huelva Información, al que tengo la oportunidad aquí de públicamente de agradecerle todos los artículos que nos envía, y la mayoría son del Rocío, evidentemente. Y ahora, bueno, pues con la editorial Niebla, Rocío, Reina de la Paz, la historia de la coronación canónica de la Blanca Paloma, que constituye el estudio más amplio y concienzudo sobre la historia de este gran acontecimiento de la historia rociera que estamos celebrando. Ya termino. Rocío, Reina de la Paz, es una aportación a la bibliografía rociera esencial para profundizar y conocer lo que supuso entonces la coronación canónica, para conocerla más allá de la importancia del guarismo de 100 años. Es clave para introducirnos en lo que significó de promoción del Rocío en su vertiente devocional, el revulsivo que supuso para la Hermandad Matriz y las filiales de entonces. Sin duda,
La coronación de la Virgen del Rocío fue un momento de reafirmación de la romería del Rocío y de toda su dimensión devocional. El autor hace un concienzudo trabajo de investigación que nos contextualiza el momento de la Iglesia y la sociedad de entonces. Recorre hasta el más mínimo detalle de lo vivido hasta el 8 de junio de 1919. Este año celebraremos en plena romería los 100 años. Santiago Padilla nos da la oportunidad de conocer cómo fue la coronación canónica y lo que supuso entonces para el impulso de la devoción rociera, como lo debe ser en la actualidad estos 100 años. En Rocío, Reina de la Paz, es importante el trabajo de investigación que nos ofrece Santiago Padilla con un texto muy documentado. Pero igualmente, y quiero hacer muy hincapié, es muy importante hoy en día la participación de la Fundación de la Caja Rural del Sur, que hoy nos acoge en este acto, así como de Inés Rosales, clave con su patrocinio para hacer posible la edición de este libro que edita Niebla. Esfuerzo de esta envergadura bien merece nuestro aplauso. Por ello, mi felicitación y agradecimiento a patrocinadores, editor y al autor. Y a Santi Padilla, decirle, como decían los antiguos, decían los abuelos, que la Virgen de Rocío te lo pague. Buenas noches. Lo primero, antes que todo, y voy a ser muy breve porque estoy deseando escuchar la conferencia que nos va a brindar Santi, es de mis palabras de agradecimiento. Muchas gracias, José Luis García Palacio, muchas gracias, Juan Manzano. Sin vosotros esto, Juan Moreno, sin vosotros esto hubiera sido prácticamente imposible, y entonces os agradeceré siempre pues que apoyéis estas iniciativas porque merecen la pena. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Y solamente decir que nosotros desde la editorial pues estamos tremendamente orgullosos de contar con la nueva obra de Santi para la colección Niebla, de Editorial Niebla. Editorial Niebla tiene varias colecciones, tiene una colección de poesía, tiene otra colección narrativa, tiene otra colección Platero, con la que ya contribuyó Santiago hace año y medio al Rocío con Platero. Y la colección Niebla, que lleva el mismo nombre de la editorial, tiene como objetivo fundamental pues responder un poco a esas preguntas que nos hacemos de quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? A tratarse de una editorial local y a tratarse de una editorial onubense, pues estos libros, pues desde luego, son los que nos dan la vida. Tenemos libros de historia, hemos sacado libros de Huelva en la Primera Guerra Mundial, con William Martin, ahora vamos a sacar una biografía de Adolfo Claus ahora para Navidades, libros de etnografía como los de Manuel Garrido Palacio, de Viajes a la Sierra de Aracena, libros de tradiciones, como ahora vamos a sacar otro de Lucena, Historia y Tradiciones de Lucena del Puerto. Estamos continuamente con esta colección, con Colección de Niebla, intentando abarcar pues todo en dos vías, ¿no? En dos direcciones. Por una parte, exportar y que nos conozcan quiénes somos, y por otra parte, que nos conozcamos también a nosotros mismos, que nosotros sepamos de nuestra historia y que realmente, pues claro, que eso facilite también a que nos enamoremos muchísimo más de nuestra tierra, de nuestras tradiciones, de nuestra fe y, por supuesto, de lo que supone el Rocío para nosotros, ¿no? Y en eso andamos. Y nada es que decir, es que estamos tremendamente orgullosos. Muchísimas gracias, Santi, te he dejado para el final. Buscamos textos con rigor, buscamos capacidad de trabajo, buscamos solvencia, y todo y absolutamente todo pues nos lo ha facilitado, y entonces pues ha sido un auténtico placer, como la otra vez, y como espero que en veces siguientes, pues trabajar contigo codo a codo para que esta obra salga a la luz. Y espero sinceramente pues que no os guste, sino que os ilumine de alguna manera sobre la historia del Rocío y sobre este hecho tan fantástico que ocurrió hace la friolera de 100 años. Y sin más, pues os dejo con Santiago Padilla para que disfrutéis de su conferencia, y al final, pues si queréis que os firme algún libro, pues estará dispuesto, encantado de hacerlo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido, porque después de lo que ha vivido esta ciudad, especialmente el presidente, hermano mayor de la Hermandad de Huelva, nos acompaña también el vicepresidente de la Hermandad Matriz y muchos buenos amigos a los que agradezco que hayáis hecho este esfuerzo un lunes por la tarde de estar con nosotros. Está también mi antiguo párroco de Almonte, don Diego Capado. Y de tantas cosas que hemos vivido estas 48 horas, que yo pensaba hoy, es difícil mantener a
a una ciudad en tensión 48 horas. Y se ha mantenido 48 horas en una tensión permanente porque hemos vivido una sucesión de momentos irrepetibles. Irrepetibles. Yo estoy seguro que las hermandades, las instituciones de la ciudad y sobre todo los rocieros no van a olvidar nunca este regalo que nos hemos hecho, que han hecho las hermandades de Huelva, de la capital, de la provincia y que ha hecho la hermandad matriz. Yo creo que todavía no tengo las pulsaciones en su nivel normal, creo que no las tengo todavía, pero en los próximos días esperemos que esto se vaya nivelando y que podamos digerir con tranquilidad todo lo que hemos hecho, todo lo que habéis hecho este fin de semana. Yo tengo que empezar agradeciendo a los patrocinadores, José Luis García Palacio, Juan Moreno y a la editorial Niebla. Siempre que los he llamado para que me echen una mano, he tenido sus puertas abiertas. Ya los dos han contado las obras que hemos hecho. Con Caja Rural hemos hecho dos obras importantes, una de ellas muy importante a los efectos del tema que trata este libro, esa reedición facsímil de la crónica de Ignacio Cepeda. Como bien dice José Luis, no fue fácil, entre otras cosas porque ese libro, el autor que lo hizo, don Ignacio Cepeda, no lo hizo para que se vendiera. En la portada del libro ponía "este libro no se vende", y tuvimos que convencer a la familia, a los herederos de él, tuvimos que convencer a la familia de hacer una edición limitada, no sé si hicimos 600 o 700 ejemplares, pero que no se podían vender. Y bueno, los libros volaron. A mí me siguen llamando todavía alguna gente diciéndome que dónde se puede conseguir un libro de eso. Entre otras cosas porque de la edición original solo se hicieron 250 ejemplares. Ignacio Cepeda lo hizo para sus amigos y conocidos, no lo hizo con otra pretensión. Y por tanto creo que fue una aportación muy interesante a la devoción, a la historia de la devoción de Rociera, y ojalá que encontremos el momento para poder hacer una nueva edición. Y hicimos, como él ha dicho, ese primer libro de la colección Regina Roris, que no lo hicimos pensando en hacer una colección, pero que acabamos de sacar el tercer número y que a finales de este año, en el mes de diciembre, verá el cuarto número. Vamos a reeditar La Romería del Rocío del año 1918, la Hermandad Matriz de Almonte. Y, como digo, también Juan Moreno, siempre que llamaba a su puerta, y además en años de crisis, cuando no había patrocinadores en ningún sitio, cuando la palabra patrocinador no existía, siempre que llamaba a su puerta lo ha encontrado, y con él he tenido la oportunidad de editar 4 libros del Rocío, y se puede usted imaginar que para una persona que se dedica a la investigación y que esos trabajos a los que se dedican muchas horas, primero a buscar los documentos y después a hilar y a escribir el texto, pues verlo convertido en libro es la mayor satisfacción que podemos tener. Y ese agradecimiento, como no, pues es extensivo también a Editorial Niebla, en una editorial de Huelva. Ya sabemos que ser editor de libros no es para hacerse rico, ¿verdad, Rafa? Pero tú estás en el empeño y yo te doy la enhorabuena porque es un lujo que Huelva pueda contar con una editorial local. Y como no, a Eduardo, él me ha dado las gracias por los artículos que de forma puntual publico en Huelva Información, pero yo le tengo que dar también las gracias a él porque, bueno, pues porque él me da la oportunidad de poder publicarlo, que es el objetivo cuando se pone uno a escribir. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias por tu presentación también. Hasta ahora teníamos de la coronación de la Virgen, a mi juicio, una descripción de los hechos. Básicamente una descripción de los hechos. Y una descripción incompleta. Y esa descripción está basada fundamentalmente en esa crónica que hizo Ignacio Cepeda en 1923. Un libro que durante muchos años fue de consumo privado, que no teníamos conocimiento de él, pero que, por un lado, Juan Infante Galán, a partir de los años 70, y sobre todo la Enciclopedia del Rocío, que no sé si os acordaréis de ella, que se publicó en el año 1980 en 3 tomos y que reprodujo gran parte del libro, dieron a conocer este libro, y con él un poco cómo se vivió y en qué clave se vivió la coronación de la Virgen del Rocío, pero de una forma muy descriptiva, y como digo, también incompleta. Él ya nos lo dice al redactar el libro en una advertencia preliminar que hace, en la que nos dice que de aquellos acontecimientos, desgraciadamente,
no se tuvo la precaución de levantar actas, incluso la parte administrativa todo hace pensar que un desastre, no existen unas cuentas de la coronación, él lo dice, no la hemos encontrado, lógicamente, y por tanto yo creo que teníamos una necesidad de profundizar en aquel acontecimiento tan importante del que estamos celebrando este centenario. Y una de las cuestiones que teníamos que hacer, o que yo a mi juicio debíamos hacer, era contextualizarlo históricamente, para entender los acontecimientos que vivimos todos los días y sobre todo los acontecimientos importantes, pues es fundamental que sepamos en qué coordenadas estamos. Y teníamos que analizar un poco las coordenadas a nivel eclesial. La Iglesia está cambiando de una manera vertiginosa cuando pone un pie en la edad contemporánea, de aquella Iglesia con privilegios de la Edad Media que formaba parte de los estados más beneficiados y distinguidos de la sociedad, pues pasa a integrarse en otro estatus distinto, tiene que reformular su posición, se queda prácticamente constituida en el Estado Vaticano, que es un Estado minúsculo, cuando en otro tiempo pues había tenido territorios mucho más amplios, había tenido mucho más poder, durante mucho tiempo se confundió en el poder civil, el poder religioso y el poder civil. Todo está cambiando y ahí hay un esfuerzo por una serie de papas que son los que le tocan liderar la nave de Pedro en esas circunstancias. Fundamentalmente son el Papa Pío IX, que además hizo el pontificado más largo de la historia, el segundo es el de San Juan Pablo II, fue el segundo pontificado más largo. El más largo es el de Pío IX, desde 1846 a 1878, y le sucede otro gran papa que fue el Papa León XIII, ahí me he comido una barra, que su pontificado se prolongó desde 1878 a 1903, también es otro de los pontificados más largos de la historia. Uno de los elementos que va a tener una fuerza muy importante, sobre todo en la época del Papa León XIII, es la devoción a la Virgen María, precisamente. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay una eclosión de coronaciones en todo el orbe católico, fundamentalmente en Hispanoamérica y en España. Los primeros congresos marianos arrancan en esa época. En los grandes santuarios marianos, Lourdes, Mariachel y demás, hay una preocupación de los papas por fomentar la devoción a la Virgen. Y como digo, la Iglesia va a fomentar y va a descubrir en la Virgen un instrumento con potencia, con mucha potencia, para poder llevar su labor evangelizadora en esos momentos de dificultades en los que determinados movimientos políticos e ideológicos le están restando espacios en la sociedad del momento. Hay que analizar también el momento histórico. La coronación se produce al final de la Primera Guerra Mundial. Estamos en una época difícil, la primera guerra que tiene este carácter en la historia de la humanidad, una guerra mundial, hasta tal punto de que alguna coronación que se había intentado arrancar en 1914, quiero recordar, la de la Virgen del Puerto de Santa María, la Virgen de los Milagros, uno de los motivos por el que no toma cuerpo la iniciativa en 1914 es porque estaba recién empezada la Guerra Mundial y no era el momento de hacerla posible. Esa coronación se hizo en 1916. Por eso, como digo, el contexto internacional es importante. La revolución rusa que había llevado al comunismo a su máxima expresión. La aspiración del comunismo no era solo gobernar Rusia, de hecho se llamaba repúblicas soviéticas, o sea, la pretensión de los comunistas era extenderse a todos lados, y en España hay miedo. Los movimientos sociales en España cobran una importancia grandísima, hay unos desarreglos sociales muy importantes. Si leemos la prensa que hace el seguimiento de la coronación, nos encontramos con huelgas de todo tipo. Había realmente miedo a que el comunismo pudiera tomar cuerpo a todos los niveles y en España también. Y ahí tienen ustedes, en España se produce ya, entrando en España, el sistema de la restauración política estaba en plena descomposición. Ese sistema que había empezado en 1870 y tanto,
al principio del siglo XX ya se encuentra en absoluta descomposición, los temas de los caciques que gobernaban los pueblos comprando los votos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un periodo de mucho desarreglo y, concretamente, en el verano de 1917 se produce una huelga general en España, una huelga general de la que no había memoria, no se había conocido una huelga con tanto seguimiento, y sin ir más lejos, en la cuenca minera, el otro día lo comentaba con don Diego, se producen 7 muertos. Fue una huelga general que tuvo una gran repercusión. Y todo esto, como digo, está impulsando a los católicos, los que están en la política española y sobre todo, y a la jerarquía eclesiástica, a buscar también soluciones para pacificar, soluciones para poner en valor determinados espacios, determinadas devociones que tienen una capacidad pues de atenuar esa situación tan comprometida que está viviendo el país. De hecho, el propio cardenal estuvo en la cuenca minera de Río Tinto coincidiendo con la romería de 1918. Los muertos se habían producido en agosto del 17, coincidiendo con la romería de 1918, el cardenal Almará se hizo presente en la cuenca minera, estuvo en la aldea de las Delgadas, inaugurando un convento de las adoratrices en varios sitios, en una visita pastoral que tiene una intencionalidad muy clara. Pero si ponemos la lupa más en Huelva, ya lo hicimos en la conferencia que tuve la oportunidad de hacer hace unos días, Huelva vive además una situación muy particular. Hay un alejamiento de las prácticas religiosas católicas, hay una preocupación importante de la Iglesia por esa situación que se está viviendo. Los nuevos movimientos sociales compiten ya en igualdad de fuerzas con ellos, los sindicatos, los partidos políticos, los anarquistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en Huelva se da un elemento adicional que es la fuerza que tiene el protestantismo. Una vez que se establecen los mineros en la cuenca, los ingleses en Río Tinto, establecen una colonia importante aquí, y quiero recordar que de los 4 colegios que había en Huelva a principios del siglo XX, 3 de ellos eran protestantes. O sea, había 5, 3 de ellos eran protestantes. Todo esto causa una preocupación importante en la Iglesia, hasta tal punto de que el cardenal Spínola que hemos visto antes, el santo cardenal Spínola, decide mandar a Huelva en una misión muy comprometida al que ya hoy es santo también, a don Manuel González García. Lo trae, viene a Huelva, no recuerdo si es en 1902 o 1903. Llamativamente, Manuel González va a descubrir, era sevillano, había mamado el rocío en la Sevilla natal, pero va a descubrir que el rocío es un instrumento para evangelizar en Huelva. Hasta tal punto de que cuando restaura la iglesia de los franciscanos, ya no digo parroquia, iglesia de los franciscanos, que estaba prácticamente en el suelo, y al lado hace las escuelas del Sagrado Corazón que pone en manos de Manuel Surot, se lleva a la hermandad, la sede social de la hermandad se la lleva a la iglesia de San Francisco. Muy llamativo, ¿verdad? Lo descubre que uno de los resortes que él tiene para evangelizar en Huelva es el rocío. Conocéis ese cuadro maravilloso de la venta de la pava, que lo posee la hermandad, que eso es una reliquia en pintura, donde está retratado don Manuel González delante de la carreta de Huelva. Pues como digo, en el contexto más local hay una necesidad de buscar soluciones a la evangelización. La romería de 1918 hago un inciso. El libro también se para a analizar un preámbulo que tiene la coronación, que es 1915. En 1915 el presbítero de Niebla, Cristóbal Jurado Carrillo, que había sido compañero de estudios con Muñoz y Pavón en el seminario, que había coincidido con Cózar y Lázaro, el que fuera párroco de Almonte también en el seminario, en un certamen nacional que ya nos está hablando de que el rocío está en una dimensión distinta, en un certamen literario nacional que se convoca en Lérida, participa con un cuento que además obtuvo un premio, que es El traje de luces. Es un cuento en el que no de manera tangencial él lanza la idea de la coronación de la Virgen del Rocío. Cuando digo que no lo hace tangencialmente es porque forma parte del eje argumental del cuento. Es decir, que cualquiera que se tropezara con el cuento se tropieza con su idea
de coronar a la Virgen del Rocío. Ese cuento, además, como digo, obtuvo premios, fue de los que concursaron, concursó también Cózar y Lázaro, que estaba de párroco en Almonte, concursó Julio González Medina, que fue secretario de Almonte, pues de todos ellos el que obtiene premio es este cuento de Jurado Carrillo. Además, en ese certamen los premios los concedían gente, este certamen se dedica a la Virgen del Rocío, era el certamen número 50 y tanto, es decir, que la Academia tenía ya mucho recorrido. Y curiosamente, además, muchas de las imágenes a las que se había dedicado el certamen habían sido con posterioridad coronadas. Yo me paro a analizar eso como imágenes que van al certamen de carácter nacional, a los pocos años son coronadas. Bueno, pues el de 1915 se dedica a la Virgen del Rocío. Entre los premios que se entrega premio Muñoz y Pavón, da un obsequio para que se entregue como premio, porque había 40 y tantos premios, un disparate. Bueno, está Muñoz y Pavón, está Manuel Xurot, Manuel Xurot también entrega un premio, claro, buscan a gente afín al Rocío que pudiera soportar esos regalos. Es decir, que ese cuento cuando se publica y se publican los que han ganado, estuvo en manos de Muñoz y Pavón, estuvo en manos de Cózar y Lázaro, estuvo en manos de Manuel Xurot, porque además, y eso lo refiero en el libro, él hace elogios tanto a las escuelas del Sagrado Corazón de Xurot como al papel que había jugado Cózar y Lázaro en Almonte. Es decir, que este antecedente de 1915, sin duda, es el primer punto de partida de la coronación de la Virgen del Rocío, y probablemente los que lo promovieron después bebieron de esta iniciativa, teniendo en cuenta además, como he dicho, que estamos en un contexto de coronaciones canónicas. Se había coronado a la Virgen de los Reyes en 1904, se había coronado a la Virgen de los Milagros del puerto de Santa María en 1916, en Granada, en muchos sitios de España. Como digo, la romería de 1918 no es una romería más. En esta romería, a esta romería asiste la hermana del señor cardenal, María Magdalena Almaraz y Santos. Viene de la mano de Juan Luis de Cózar y Lázaro, que había estado de párroco en Almonte entre 1914 y 1917, y que había sido promocionado a párroco del Salvador de Sevilla, es decir, a una de las parroquias más distinguidas de la ciudad de Sevilla. Probablemente en aquella época de las que tenían más feligreses, porque ahora en el centro no vive nadie, pero entonces vivía todo el mundo en el centro. Por tanto, una parroquia importantísima. Viene de la mano de Cózar y Lázaro, hacen estación de parada en la casa de Ignacio de Cepeda en Almonte, allí los agasajan, los cuidan, tal, y los llevan al Rocío. Esta señora no viene al Rocío a hacer turismo. Esta señora viene ya con la idea preconcebida de que se está gestando la coronación de la Virgen. Hasta tal punto de que una semana después de la romería se publica el artículo de Muñoz y Pavón en el Correo de Andalucía, pero además por correspondencia que conserva la familia Alonso Morgado de la Palma, sabemos, por testimonio de esta señora, que le agradece al poeta las atenciones recibidas, que esta señora viene ya con la idea preconcebida de que hay que coronar a la Virgen del Rocío. Yo argumento en el libro, y esto es una de las novedades del libro, que yo creo que el que enciende la chispa es Cózar y Lázaro. Cózar y Lázaro, que hace una reforma importantísima de la ermita del Rocío, que queda tremendamente impactado por su paso por Almonte, había estado 3 años solo, 1914-1917, que encarga un lienzo de los pocos que se conservan en 1917, en el que debajo de la Virgen aparece, lo tenéis en el libro, una fachada del santuario, tal como él lo dejó, como diciendo, esta reforma la hice yo. Cózar y Lázaro, a mi juicio, que había estado en el arranque de la coronación de la Virgen de los Milagros en el puerto de Santa María, porque él está en el puerto de Santa María antes de llegar al monte, y que escribe un artículo que yo reproduzco en el diario portuense, un artículo que publica en septiembre de 1916, sumándose a la coronación de la Virgen de los Milagros del puerto de Santa María, que había sido además distinguido como hijo honorario por el Ayuntamiento de Almonte y que después de la romería del 19 es el único de la coronación, de los protagonistas de la coronación, que la Hermandad Matriz le concede el título de hijo o de hermano honorario, perdón. Cózar y Lázaro es, a mi juicio, la persona que enciende la chispa en Sevilla.
y tiene la habilidad y la humildad de poner por delante de él a Juan Francisco Muñoz y Pavón. ¿Por qué pone a Juan Francisco Muñoz y Pavón? Pues pone a Juan Francisco Muñoz y Pavón porque él es consciente de que tiene más llegada que él. ¿Por qué tiene más llegada? Pues porque Juan Francisco Muñoz y Pavón era ya un novelista reconocido a nivel nacional. Es uno de los novelistas de referencia a principios del siglo XX en España, en el estilo regionalista que utilizaba. Pero además escribía en la prensa de Madrid, escribía habitualmente en el diario El Debate de Madrid, que era un diario católico. Fijaros hasta qué punto que él tenía remuneración por esos artículos, no como ahora que es más difícil tenerla, ¿eh? Tenía remuneración y me contaba su sobrino nieto que en Hinojo hay una finca que se conoce como El Debate, que la compró con los honorarios que recibía por sus colaboraciones en El Debate de Madrid. Pero escribía en más periódicos nacionales y además era un orador de referencia nacional, que se lo disputaban las mejores cofradías, los mejores cultos para que predicara. Y que además era nada más y nada menos que canónigo de la Catedral de Sevilla. Pero que además, por si le faltaba algo, era hijo del Terruño, de Hinojo, de un pueblo que estaba al lado. Entonces, fijaros la inteligencia que tiene Cózar y Lázaro para decir, no, el que tiene que liderar esto no soy yo, el que tiene que liderar esto es Juan Francisco Muñoz y Pavón. Y vaya como lo lideró, vaya como lideró, cómo cogió el timón del barco. Fijaros que es muy llamativo que no asista a la romería del 18, la romería en la que se gesta el arranque definitivo de la coronación. No está Muñoz y Pavón, está la hermana del cardenal, está Manuel Xurot, está Anastasio Martín, que fue el ganadero que aparece, que tenéis ahí, el ganadero de renombre nacional, al que se nombra tesorero de la Junta de la Coronación, un hombre cuyos toros se toreaban en las mejores plazas de España y de Hispanoamérica, que estaba además casado con la familia, dos hijas suyas, casaron con dos hijos de los Morenos Santa María, que era otro hierro muy importante en aquella época. Este hombre es el hermano mayor de Coria en la romería de 1918. Se nombra hermano honorario. Su padre, Anastasio Martín Suárez, había sido fundador de la Hermandad de Coria en 1848. Está Ignacio de Cepeda y su familia, está el gran pedagogo Manuel Xurot, un hombre clave de la coronación en Huelva, es la gran referencia en Huelva, de la coronación de la Virgen del Rocío, que ayuda a configurar las juntas de la coronación, unas juntas que fueron publicadas en el mes de octubre de 1918 en la prensa, en el Correo de Andalucía, el diario oficial de la coronación del Rocío. Hoy nos valemos de otros medios, de internet, de la televisión, de la radio. En aquella época no había nada de eso. Y el medio que se utiliza para movilizar a la sociedad andaluza, y a las pruebas me remito, porque ahí está el listado de donantes, que hay gente de toda Andalucía. El medio que se utiliza es el Correo de Andalucía, que era el diario que había fundado Spínola, el cardenal Spínola, en Sevilla en 1898-1899. Desgraciadamente, qué pena que en el año de la coronación, con este papel que jugó este diario tan importantísimo, nosotros hemos promovido la digitalización, porque ese diario no está digitalizado desde la Hermandad Matriz, hemos digitalizado desde mayo de 1918 a junio de 1919 todo lo que se publicó de la coronación. Ahí hay una fuente de información valiosísima, interesantísima. Pues se publicó, como digo, la Junta de la Coronación. Llama la atención que son unas juntas, para que nos entendamos, de andar por casa. Hay relaciones familiares, está Muñoz y Pavón mete a su hermana, por ejemplo, a Concepción Muñoz de Soldán, estaba casada con un primo de Ignacio de Cepeda, estaba la madre de Ignacio de Cepeda, o sea, una relación de familia. Y otra cosa que llama la atención es el equilibrio que hay entre mujeres y hombres y entre gente de Huelva y gente de Sevilla. Había ya alguna, desde el primer momento, yo creo que se percibió que podía haber algún problema de la vieja rivalidad, entonces reciente, entre Huelva y Sevilla, que por cierto, de alguna manera quiso capitalizar, como ponemos de manifiesto en el libro, Jurado Carrillo.
Jurado Carrillo, cuando no se vio en la relación de nombres que pone Muñoz y Pavón en su artículo en mayo de 1918, desde el primer momento intenta hacerse un hueco en la Junta de la Coronación, reivindicando que él había sido el padre de la criatura, en el año 15. No tuvo sitio y lo peleó hasta el final. Lo peleó hasta el final, hasta tal punto de que consigue la representación en la coronación de probablemente las autoridades más importantes que había en Huelva, que delegan su representación en él. Y consigue de alguna manera crear un clima un poco de disgusto, de enfrentamiento, que afortunadamente al final pues no llegó a ningún sitio porque fue un éxito al final de todo. Entre las personas que nombra Muñoz y Pavón en su artículo La pelota en el tejado, está Manuel de Mora Romero. Este señor no quedó integrado finalmente en la Junta de la Coronación por motivos que desconozco. Era un señor representativo en Huelva, había sido alcalde de Huelva, quiero recordar que en 1914, pero por circunstancias que desconozco, al final no fue integrado en la Junta de la Coronación y en su lugar entró un Juan María Moreno Rodríguez del que no he encontrado datos. La única referencia que tengo me la ha dado don Luis Llerena, parece que es del Círculo de Relaciones de Manuel Xiró, Como personaje de relumbrón que ha pasado desapercibido en la Junta de la Coronación, se integra nada más y nada menos que el torero Joselito el Gallo. Ese José Gómez Ortega que tienen ustedes ahí en la Junta de Caballeros, en la Junta, no sé por qué pone arriba Junta de Señoras, de señores, perdón, eso es. Bueno, pues Joselito el Gallo, que era el Messi del toreo a principios del siglo XX, cuando el toro estaba muy por encima del fútbol, hasta tal punto que los que entienden de toro dicen que cuando muere en Talavera es el punto de inflexión del toreo que se cruza con el crecimiento del fútbol. Era el Messi del toreo en aquella época, es integrado en la Junta de la Coronación con su apoderado, Donato Hortal no, Antonio Ruiz de Vargas era sobrino de Muñoz y Pavón. He dicho que el tema iba de familia. Manuel Pineda, que curiosamente había sido el apoderado del primer Litri, de la dinastía Litri. Es decir, fijaros el círculo de relaciones que hay ahí, de ganaderos, toreros, apoderados, gente de este mundo que fueron clave en la coronación. Esa rivalidad entre Huelva y Sevilla, que ya digo que tuvo como protagonista fundamental a Jurado Carrillo, hay que entenderla. Probablemente en aquella época ya chirriaba el hecho de que una provincia civil como era Huelva dependiera de una provincia eclesiástica que estaba en Sevilla. Pero, lógicamente, al depender de la provincia eclesiástica de Sevilla, pues lógicamente era en Sevilla donde se hizo todo, donde se llevó el impulso del acontecimiento. Los mejores orfebres, los que se eligieron para hacer las coronas, estaban en Sevilla, y ustedes imaginaros cuando este membrete de la Junta de Señoras para la coronación de la Santísima Virgen del Rocío, Palacio Arzobispal Sevilla, llegara a muchos despachos de aquí de la ciudad de Huelva. Hubo gente que no lo entendió y hubo gente que sí lo entendió. La única institución que se volcó de Huelva en la coronación es la Diputación Provincial. La Diputación Provincial dio un donativo de 500 y pico de euros. De peseta. Y lo hizo, entre otras cosas, porque el presidente de la Diputación entonces era palmerino, era un palmerino, y La Palma se volcó en la coronación de la Virgen del Rocío. Si hubo un pueblo, una ciudad que se entregó de cuerpo y alma a la coronación, fue precisamente La Palma del Condado. Bueno, poco eco tuvo en esta circunstancia, poco eco tuvo en la prensa de Huelva la coronación. Hay un hecho insólito que yo describo en el libro. Cristóbal Jurado Carrillo se busca las triquiñuelas para solicitar la coronación de la Virgen con la firma del alcalde de Almonte y del párroco de Almonte, quiero recordar que en julio de 1918. Junio de 1918. Y lo publica el Diario de la Provincia. Lo publica en 3 entregas en portada. Se adelanta a la solicitud que formula el propio cardenal arzobispo de Sevilla, que está firmada. Esa documentación la hemos encontrado en el Archivo Vaticano, porque desgraciadamente ni en la diócesis de Sevilla
ni en la diócesis de Huelva se conserva un expediente sobre la coronación de la Virgen del Rocío, ni en la Hermandad Matriz, todo lo cual viene a abonar lo que ya os decía al principio, que nos dijo el vizconde, que la parte administrativa, la parte de gestión no fue bien, pues se adelantan. Yo no sé si esa solicitud llegó a Roma o no. De hecho, he preguntado y no está en el expediente romano, esa solicitud. Pero lo que sí puedo asegurar es que está publicada en la prensa de Huelva. Imaginaros lo que es que los que lideraban esto se encontraran en la prensa publicada una solicitud del señor Jurado Carrillo, amparado por el alcalde de Almonte y por el párroco de Almonte, haciendo la solicitud formal con todo el contenido. Es un hecho insólito, un hecho insólito. Bueno, pues eso también lo describimos en el libro. A las 11 horas del día 8 de junio de 1919 se produce la coronación de la Virgen del Rocío. Creo que es muy bonito recordar cómo se vivió aquella romería, los momentos que tuvo aquella romería. Los cronistas, Muñoz y Pavón, el propio Ignacio de Cepeda, cuando llega el momento de describir la coronación, se paran, dicen que no encuentran palabras para describir aquel momento. Hay un momento previo precioso que nos lo narra alguna crónica de que antes de que se iniciara el ritual, la gente que no cabía en el Real del Rocío, de rodillas, le rezaba a la Virgen, Hay una serie de detalles verdaderamente hermosos que nos ponen de manifiesto cuánto y cómo se veneraba y se quería a la Santísima Virgen en aquel momento. Ahí tienen ustedes otro de los hechos importantes de la coronación, es el cambio radical que sufre la iconografía de la Virgen del Rocío. Han visto ustedes la romería de 1918. Hasta 1918, durante todo el siglo XIX, la Virgen utiliza las ráfagas de pincho. Ráfagas de plata, la corona de pincho, de plata. Imaginaros de repente encontrarse a una imagen que tiene una corona de oro, y a la que se le el traje de los Montpensier, que se recupera, de alguna manera se puso a punto para la coronación, incorpora en el manto por primera vez, y este es otro hecho creo que interesante que aporta el libro, se le incluye por primera vez la paloma. Hasta entonces, que yo sepa, en el ajuar de la Virgen, y aquí hay un especialista, que yo sepa, en el ajuar de la Virgen no había aparecido la paloma. Y lo más llamativo es que no aparece como sinónimo del Espíritu Santo, aparece como sinónimo de la Concepción Inmaculada. Que si leemos el arranque del libro La Blanca Paloma de Muñoz y Pavón, él mismo lo manifiesta. ¿Por qué elige ese título? Y lo asocia a ese hecho. Es un hecho muy llamativo, pero que tiene una explicación. Entre 1904 y 1917, Sevilla vive una auténtica eclosión inmaculista. En 1904 se había producido el cincuentenario del dogma y en 1917 se había cumplido el 300 aniversario del primer voto inmaculista que se había hecho en la historia. Es un periodo de eclosión inmaculista, hasta tal punto de que el monumento de la Inmaculada Concepción se inauguró en el año 19, el que conocemos en la Plaza del Triunfo, se inauguró en el año 19. Pues la paloma aparece ahí y aparece en otros textos como símbolo de la Concepción Inmaculada de la Virgen. Fijaros que Ignacio de Cepeda nos dice en su crónica que se sobredoraron las ráfagas de la Virgen para ponerla a juego con la corona. Todo hace pensar que no. ¿Por qué digo esto? Este azulejo es de uno de los ceramistas que más trabaja en el santuario en los años previos a la coronación. La fachada de la ermita cambia entre el verano del 18 y marzo del 19. Este es el que hace los dos grandes bloques cerámicos que había en la fachada. Y fijaros cómo la representa en los años 20. Y era la primera vez que se le ponían estas ráfagas en un siglo. Si este hombre la reproduce en plata, es porque la Virgen se coronó con las ráfagas de plata. Teníamos dudas sobre todo porque Ignacio de Cepeda, que hace la crónica en 1923, 4 años después de los hechos, habla de que se doran las ráfagas, pero todo hace pensar que la coronación, que es la primera vez que se le ponen estas ráfagas después de 100 años,
se hicieron de plata, aunque se sobredoraran poco después. Uno de los protagonistas de la coronación en la parte estética es nada menos que Juan Manuel Rodríguez Ojeda, el gran bordador, el que revoluciona la Semana Santa de Sevilla. Él hace para la coronación dos sin pecado. Uno, el Antiguo de Huelva, que se estrena en la romería de 1919 y que me temo que desapareció en la guerra, debía ser una joya, y el de Triana, que lo recompone y lo arregla y lo perfecciona. Él introduce el cambio de convertir los sin pecados, que eran muchos de ellos blancos, en alusión a la Inmaculada Concepción de María. Muchos de los antiguos sin pecado eran blancos, los cajones de madera de muchas de las hermandades eran blancos también en alusión a ese hecho. Él es el que cambia el color del sin pecado y le mete el verde, Personaje importante. Probablemente esos cambios iconográficos tan importantes que se hicieron en la imagen, que imaginaros el cambio de pasar de las ráfagas de pincho a las ráfagas doradas que no se veían en 100 años, ver una corona de oro. La Virgen nunca había tenido una corona de oro. Las coronas de la Virgen eran de plata. Todos esos cambios que se hicieron, el manto, la reforma que se hizo en el manto, pues todo haría pensar que este hombre, que estaba muy involucrado a principios del siglo XX en el Rocío, pudiera intervenir junto con Muñoz y Pavón en esos cambios, porque eso se tuvo que planificar con algún tiempo. Eso no se pudo improvisar un rato antes de la coronación. Tenemos la crónica de los asistentes a aquella romería. Yo me he permitido una licencia, que es dedicarle un apartado al libro a lo que podríamos denominar la intrahistoria de aquel acontecimiento. Me he molestado en buscar en el registro civil cuántas niñas se bautizaron con el nombre de Rocío aquel año, que no era común. El nombre de Rocío no era común en esa fecha. Va a ser a partir de 1919, con esa ratificación que hace de la Iglesia de esta devoción, cuando el nombre empieza a tomar fuerza. Quiero recordar que se bautizaron 6 o 7 niñas. La primera de ellas, significativamente, hija de un directivo de la hermandad, de Antonio Guitar Mendoza, su primera hija, de los 9 o 10 o 12 hijos que tuvo, su primera hija se llamaba María del Rocío, que murió por lo visto siendo niña. He recuperado eso, he recuperado algún testimonio de alguna señora que fue prácticamente para dar a luz y se arriesgó a ir para allá porque no se quiso perder aquel acontecimiento que era único. Algunos amores que surgieron en aquella romería, concretamente el de mis abuelos. Mi abuelo fue el hermano mayor de Rociana en aquella romería, que era la primera romería de Rociana, y en aquella romería conoció a mi abuela, y se casaron en el año 22, 3 años después. Es decir, una serie de hechos de la intrahistoria que yo creo que son curiosos y que son interesantes. Y por último, el último apartado del libro es el que fundamenta este título, que yo creo que el título ya de entrada nos está hablando de unas claves nuevas para interpretar la coronación de la Virgen del Rocío. A nadie se le hubiera ocurrido invocar, de hecho no lo hacemos normalmente, a la Virgen del Rocío como Reina de la Paz. Fue invocada como Reina de la Paz en la homilía del cardenal Almaraz en el año 1919. ¡Qué título más bonito! Cuando José Luis hablaba de que aquel es un lugar de paz, es que en el Rocío hay muchos signos de paz. ¿Cuántas personas no han buscado el Rocío para tener el último descanso? ¿Cuántas personas no buscan aquel sitio? Fijaros que en un contexto tan difícil como fue el de la coronación, en lo que os decía antes, de desarreglo social, de enfrentamientos de clases, que estaban el Rocío, precisamente desde tiempo inmemorial, no ha habido problema entre clases, ni ha habido problemas políticos. Allí todo el mundo se entiende y al grito de viva la Virgen del Rocío se solventa cualquier diferencia. ¿Qué título más bonito para recuperarlo para la Virgen del Rocío 100 años después? Pues en ese último epígrafe del libro se da cuenta de cómo y por qué el cardenal invoca a la Virgen del Rocío como Reina de la Paz. Termino. A mí me gustaría que este libro sirviera pues para que viviéramos con más profundidad todavía este acontecimiento que estamos viviendo, que arrancamos con la procesión de la Virgen del Rocío el 8 de septiembre, con lo más grande que podíamos hacer, y que ha tenido ya acontecimientos tan importantes como el que hemos vivido en Huelva este fin de semana,
pero que tiene una programación que va a continuar hasta la romería de 2019, concluyendo este aniversario con una procesión de la Virgen, que será la que hagamos el lunes de Pentecostés, y con la apertura de un año santo jubilar, un año jubilar mariano, que será el segundo de la historia del Rocío, y que yo creo que es una gran noticia para el monte, y qué bonito que podamos hacer coincidir la apertura del año jubilar, que hacemos con motivo del próximo traslado de la Virgen. Ese es el motivo principal por el que se ha solicitado este año jubilar, que nos ha sido concedido, porque la idea es que cuando la Virgen venga al monte cada 7 años, que es un acontecimiento tan grande para el monte y para todos los rocieros, pues que podamos disfrutarlo con un año jubilar, con todo lo que eso arrastra y significa. Pues que podamos, como digo, celebrar este centenario con la apertura del año jubilar mariano del Rocío. Y como digo, ojalá que este libro aporte un poquito también para que vivamos con más intensidad, con más interés y con más conocimiento este aniversario que estamos celebrando. Me reitero las gracias a los patrocinadores, me reitero las gracias a la editorial y a ti también, Eduardo. Muchas gracias.